lleve. ¿Tú no usas la Biblia como referencia para todo? No porque sería adorar a la Biblia. Yo uso a Dios para todo. Dios no lo podemos meter en 66 libros. Muy bien. Listo estoy para analizar esta última declaración que tenemos aquí delante de Dante Gebel. Y listo estoy también para recibir las críticas de todos aquellos que me dicen que no lo juzgue, que no esté hablando en su contra, supuestamente, ¿no? Pero sí me ha llamado la atención esto, estimados amigos, esto que ha dicho en una entrevista el más mediático de todos los pastores, aunque a él no le gusta que lo llamen pastor. Y es uno de los que tiene mayores seguidores y defensores en todo el mundo, latinoamericano, hispanoamericano sobre todo. ¿Qué es lo que ha dicho últimamente? Escuchemos. Lleve. ¿Tú no usas la Biblia como referencia para todo? No porque sería adorar a la Biblia. Yo uso a Dios para todo. Dios no lo podemos meter en 66 libros. Bueno, el argumento parece tomado de alguno de estos coaches, inspiradores, motivadores que existen hoy en la actualidad, ¿no? Que tratan de congraciarse con la gente y sobre todo con eso de no ser religioso, ¿no? Que está de moda, ¿no? Yo no soy religioso, yo le hablo a la gente de Dios, pero la pregunta es, ¿y cómo le hablas de Dios a la gente si no usas la palabra de Dios? ¿Cómo te das o cómo das a conocer a Dios si no le hablas de la palabra de Dios? Bueno, es conocido, ¿no? Que Gebel en la mayoría de sus sermones, si se puede llamar sermón, cuenta historias, ¿no? Hace chistes, hace reír a la gente, canta, se pone a cantar canciones seculares, canciones del mundo en sus mensajes. En fin, usted ya lo conoce, no necesita que yo le explique demasiado. Pero esto último sí llama la atención, ¿no? Que él mismo sea consciente en que dice que en sus discursos, en sus intervenciones, él no usa la palabra de Dios. Aunque yo le he visto citar algunos pasajes bíblicos, pero ¿qué quiere decir Gebel con esto? Que la Biblia no es suficiente porque para contenerlo en 66 libros, a Dios eso es imposible, sería, ¿no? En este caso. En fin, hay tantas cosas que se pueden deducir de esta frase que él ha mencionado, pero eso ya queda, ¿no? En el argumento, en el raciocinio, el razonamiento que haga cada uno de nosotros. Eso ya queda. Y muy particularmente a los defensores de Dante Gebel, defensores a ultranza, ¿no? Que incluso me han insultado, me han dicho de todo, solamente por analizar sus declaraciones. Ojo, yo no me meto en la vida de nadie, ¿eh? No, yo no digo tal cosa de tal persona, de su familia, peor de su familia, no, nada que ver. Pero sí hago reacciones y hago análisis en torno al tema de sus declaraciones, ¿no? De sus enseñanzas, de sus doctrinas. Ahora, si no usamos la Biblia, estimados amigos, para hablar de Dios, entonces ¿de qué hablamos? Revisemos la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4 y el verso número 11. El apóstol Pedro nos dice aquí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Es claro o no es claro? Lo repito. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Se entiende, ¿verdad? Que todo predicador, todo maestro de la palabra de Dios, pues tiene que citar la palabra de Dios. Tiene que hablar de la palabra de Dios. ¿De qué más va a hablar? Ya vamos a ver, ¿no? De qué hablan en la actualidad muchos. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esfuérzate, Timoteo, por ser un siervo aprobado por Dios,
¿Y cuál es la forma de aprobar, de recibir la aprobación de Dios y de no avergonzarte? Es que manejes con precisión la palabra de verdad. ¿Sí? El siervo del Señor debe caracterizarse justamente por eso, por usar la palabra del Señor. Pero hoy en día estamos viendo, ¿no?, cómo en muchos púlpitos, muchos predicadores pasan el tiempo contando historias, fábulas, sueños, visiones, chistes, etcétera, pero no exponen la palabra del Señor. Y es una pena, ¿no? Porque ¿qué estamos logrando con esto? ¿Qué se está logrando más bien con esto? ¿Estamos ganando a gente para Cristo o la estamos simple y llanamente entreteniendo? Porque cuando un predicador expone la palabra de Dios, está asegurándose que su audiencia, sus oyentes, bueno, se empapen de lo que Dios quiere para sus vidas. Pablo, de vuelta, hablándole a Timoteo, esta vez en la segunda carta, capítulo 3, dice el verso número 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y note usted lo que le dice Pablo a continuación acerca de las escrituras y de usar las escrituras cada vez que él ministre, cada vez que él hable, cada vez que predique. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nosotros estamos hablando de Dios, supuestamente, pero nos dedicamos a contar cuentos, historias y chistes, estamos entreteniendo a la gente, le estamos haciendo pasar un buen rato, nada más, pero no les vamos a enseñar nada, no los vamos a redarguir, o sea, convencer, no los vamos a corregir en ninguna instancia, porque no estamos utilizando la escritura que es inspirada por Dios. Pero esto que ocurre ya se nos anticipó, ¿verdad? Se nos anticipó mucho tiempo atrás, que habría gente que estaría ocupando espacios en los que supuestamente se habla en nombre de Dios, pero se desplazaría el mensaje de la palabra de Dios por contar otro tipo de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, 2 Timoteo capítulo 4, verso 2, o desde el 1 leamos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Mire cómo dice Pablo a Timoteo, ¿no? Yo te insto y te encarezco delante de la presencia de Dios. Predica la palabra. Nada más que la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿Cómo se redarguye? Ya dijimos, ¿verdad? La palabra de Dios es útil para redarguir. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, mantente en eso. ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí viene lo grave, ¿no? Y apartarán de la verdad del oído, no querrán escuchar la verdad de la palabra de Dios, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historietas, a los chistes, a las bromas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Tú mantente predicando, anunciando la palabra de verdad. Porque vendrá tiempo que la gente no querrá escuchar la palabra de verdad, sino solamente fábulas. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé discernimiento para conocer la verdad a fondo y para ponerla siempre en práctica, que es lo más importante. Que Dios le bendiga y gracias por ver, por suscribirse también en este canal
por darle me gusta y por darle compartir. Que Dios le bendiga.